Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. La CSA realizó la primera conferencia continental de comunicación sindical. Las mujeres perdieron 54 millones de empleos a causa de la pandemia. Latinoamérica puede tardar más de 5 años en recuperarse de la pandemia, dice el Fondo Monetario Internacional. Según un estudio elaborado por Naciones Unidas, países más contaminantes del mundo por cantidad de emisiones son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Federación Rusa y Japón. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó los efectos ambientales provocados por la pandemia. Y en un hecho histórico, la Confederación Sindical de las Américas realizó la primera conferencia continental de comunicación sindical. La primera conferencia de comunicación sindical de la CSA está en marcha, luego de un gran trabajo previo y participativo con la elaboración de un documento base, 3 encuentros subregionales, América Central, Andina, Cono Sur, y preconferencia de mujeres y jóvenes, la CSA inició su conferencia de comunicación sindical. El documento base, luego de incorporar los intercambios y sugerencias de las conferencias previas, tiene 3 ejes y se discutirá uno por día. La primera instancia, el miércoles 27 de octubre, fue sobre democratización de la comunicación. El segundo encuentro, el jueves 28 de octubre, sobre comunicación popular, y el último día, el viernes 29 de octubre, sobre comunicación sindical, y presentará una hoja de ruta sobre la comunicación para los próximos años. La apertura del primer encuentro virtual tuvo la presencia de centrales sindicales de 19 países de las Américas y estuvo a cargo del artista uruguayo Tabaré Cardoso, que ofreció una antesala de música popular uruguaya. Luego se dio paso a la bienvenida y los saludos por parte de Fred Redmond, presidente de la CSA, Sharon Burrock, secretaria general de la CSI, y Dorte Bolran, directora regional de la FES sindical. Con la moderación de Rafael Freire, secretario general de la CSA, se introdujo el debate de la jornada sobre democratización de la comunicación de la mano de Altamiro Borges, del Centro de Estudios de Media Alternativa Barao de Itareré, y Patricia Villegas, presidenta de Telesur. Jordania Ureña, secretaria de Políticas Sociales de la CSA, fue la encargada de presentar el documento base previo de la mesa de debate sobre democratización de la comunicación. El secretario de Educación y Formación, Cícero Pereira, presentó el documento base en el ámbito de la comunicación popular, y Bárbara Figueroa, secretaria de Desarrollo Sostenible de la CSA, presentó la tercera parte del documento sobre comunicación sindical. Y el pasado 24 de octubre se celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático, aprobado por Naciones Unidas. Según un estudio elaborado por las Naciones Unidas, los países más contaminantes del mundo son por cantidad de emisiones China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Federación Rusa y Japón, en tanto que los miembros del G20, los países con las economías más ricas del planeta, entre los cuales se encuentra Argentina, generan el 75% de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. Si bien el informe señala que en el caso de América Latina, Argentina, Brasil y México son grandes responsables de la emisión de 75% del total del planeta, un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que la región emite menos de 10% del total de emisiones tóxicas a la atmósfera. Si bien las emisiones per cápita de estos países representan 1/3 de las emisiones de Europa o Estados Unidos, es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, su condición socioeconómica, demográfica e institucional y la alta sensibilidad al clima de sus activos naturales como los bosques y la biodiversidad, indica la CEPAL. Entre los principales efectos negativos ocasionados por el cambio climático
se destacan el aumento del nivel del mar, el cambio en la estructura de las lluvias, el derretimiento de los glaciares, las modificaciones en las regiones agrícolas, el 30% del territorio de América Latina y el Caribe, 576 millones de hectáreas, constituyen las reservas de terreno cultivable más grandes del mundo y el cambio climático afecta los ciclos de cultivo y sus rendimientos, y la reaparición de enfermedades que parecían estar definitivamente erradicadas en todo el mundo. La CEPAL destaca los efectos ambientales provocados por la pandemia de COVID-19. Pese al acelerado deterioro del ambiente y los ecosistemas del planeta, remediarlo aún no es una prioridad para la mayoría de los gobiernos, advirtió José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Destacó que la pandemia de COVID-19 no mejoró las tendencias estructurales hacia la sostenibilidad en ningún país del área. Agregó que tan solo durante la crisis sanitaria se generaron 585 millones de toneladas de residuos plásticos sanitarios en el mundo. 85% de estos desechos, dijo, proviene de 35 naciones, 5 de ellas en América Latina, incluido México. A ello se suma un aumento acelerado de la motorización en grandes urbes con el uso más frecuente de motocicletas, aseguró. Samaniego destacó que los efectos del COVID-19 no solo fueron sanitarios sino también ambientales. Destacó que hay grandes urbes que no han recuperado el uso del transporte público reportado antes de la epidemia, por lo que tienen altísimos niveles de motorización privada. Las soluciones se dejaron en manos del mercado, lo que creó el desfinanciamiento en los sistemas de movilidad pública y mayor motorización. Otro desafío, subrayó, es que el gasto en protección ambiental sufrió un recorte de 35% desde 2016 a 2020 y bajó en la participación en los presupuestos públicos de 0,4 a 0,2%, y las principales casos de reducción del presupuesto público se produjeron en Colombia, México, Brasil, Argentina y El Salvador. A ello se suma, indicó, que al caer los ingresos familiares por la pandemia, también aumentaron los asentamientos informales en la región. Desde 2018 se estima que 116 millones de la población latinoamericana, 21%, vive en tugurios, cifra que seguramente aceleró su incremento. Con una protesta anfibia, Greenpeace clama por los derechos ambientales en México. Entre manglares y un área de almacenamiento de petróleos mexicanos Pemex en Paraíso, en el estado de Tabasco, Greenpeace realizó una protesta anfibia en la que exigió al gobierno de México combatir el cambio climático y desanclarse de la industria fósil en vísperas de la cumbre COP26. Frente a un gigantesco mechero que quema el excedente de gas proveniente de la región marina suroeste del Golfo de México, los integrantes de la organización navegaron y desplegaron una larga manta de 25 metros en la que advirtieron que la crisis climática llegó a México. Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace, criticó la política energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos exigiendo que nuestro país tome en serio los compromisos climáticos y establezca medidas efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo medidas para poder adaptarnos al cambio climático que ya nos está afectando y que afecta a millones de personas en nuestro país. Y en la misma línea se expresó Aleira Lara, directora de campañas en Greenpeace. Vemos al Estado altamente vulnerable y a merced de la mala toma de decisiones políticas. El desarrollo económico y el respeto a derechos humanos puede derivar de un modelo energético distinto, renovable, que sea justo para la gente y para el medio ambiente. Greenpeace México lanzó un llamado a la delegación mexicana que participará en la cumbre climática COP26 a presentar propuestas eficientes, efectivas y urgentes, pero sin caer en la simulación de la protección del medio ambiente.
Conocidas como cumbres del clima, las COP o conferencias de las partes, cuya 26ª edición se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, constituyen el foro político de más alto nivel para hacer frente a la crisis climática. A nivel mundial, las mujeres perdieron 54 millones de empleos a causa de la pandemia. La pandemia le quitó el trabajo a millones de mujeres en el mundo y afectó especialmente a los sectores manufacturero y de servicios, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, 74% de las mujeres asumieron el apoyo sobre la educación a distancia de sus hijos, en comparación de 4.8% de los varones. Desde el inicio del confinamiento, el quédate en casa provocó que tuvieran que permanecer encerradas con sus violentadores, solas y sin redes de apoyo, a lo cual se le sumó la idea de que les tocaba asumir el rol de amas de casa y hacerse cargo de su familia. Es necesario visibilizar lo que acontece para crear condiciones laborales decentes. Más allá del género, se trata de un tema de derechos humanos en donde las actividades de todos sean reconocidas, aseguran expertos en la temática. Quienes pudieron continuar con sus empleos tuvieron que adaptarse al teletrabajo, que a pesar de las condiciones precarias se volvió un privilegio. La población mundial se vio afectada por la incertidumbre y el miedo que generó la COVID-19. De acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo de 2020, la salud mental y emocional de ellas se observó más quebrantada por agotamiento crónico, ansiedad, depresión y soledad. Latinoamérica puede demorar más de 5 años para recuperarse de los efectos de la pandemia, dice el Fondo Monetario Internacional. El director interino del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Nigel Chalk, comentó las perspectivas regionales que situó en el 6,3% de crecimiento para este año y el 3% para 2022. La inflación es definitivamente una preocupación en la región, pero sí conviene aclarar que hay un contexto institucional muy diferente respecto a previos ciclos inflacionarios en la región. Ha habido una enorme inversión en la credibilidad de los bancos centrales y un pronunciado giro hacia un sistema que fija objetivos sobre la inflación en muchos países, y creo que esto realmente ayudará a manejar tanto la inflación como las expectativas de inflación. Sin embargo, como dije anteriormente, señala el jerarca del Fondo Monetario Internacional, si hay un movimiento particularmente en torno a las expectativas de inflación, los bancos centrales tendrán que reaccionar, y eso supondría tipos de interés más altos y un endurecimiento de las condiciones financieras. En cuanto a la pregunta sobre estancamiento económico, no creo que ese sea necesariamente el caso, pero creo que somos muy conscientes de que el impacto de la crisis del COVID ha recaído de forma muy intensa sobre Latinoamérica, señaló el representante del Fondo Monetario Internacional. La falta de combustibles, entre otros temas, ha paralizado Haití. Haití vivió la primera jornada de huelga convocada para protestar por la carencia de combustible y la violencia de las bandas armadas. La capital, Puerto Príncipe, se vio afectada por un alto seguimiento en toda la capital sin que se hayan registrado incidentes de importancia. La gente se quedó en sus casas, comercios, bancos, oficinas y fábricas, manteniendo la persiana abajo en la primera jornada de paro nacional, en la que solo algunos transeúntes y vendedores ambulantes han salido a las calles, desiertas y sin apenas tráfico rodando. Algunas barricadas han ardido y se han bloqueado calles en distintos puntos de la ciudad, como Delmas 83, Canapé Vert, Bogdon Road y Carrefour Vince. Del mismo modo, se han escuchado disparos en distintos lugares de Puerto Príncipe. El único punto que vivió una jornada violenta era el sector de Delmas 2, donde se han registrado enfrentamientos armados entre la policía, miembros de G9 FAN y ALIE, una poderosa coalición de bandas armadas. Sin embargo, las hostilidades no son recurrentes y no han guardado relación con la huelga. Esta manifestación de 3 días fue convocada principalmente para protestar por la carencia de combustible, una situación que se ha agravado en las últimas semanas. La falta de combustible no solo hace imposible el desplazamiento en vehículos a motor, sino que afecta al funcionamiento de casi cualquier institución o empresa, ya que los generadores alimentados con derivados del petróleo constituyen la principal fuente de energía.
La coordinadora de Naciones Unidas para Honduras dijo que hay que trabajar sobre las causas estructurales que provocan la situación de crisis en ese país. Mirare alla cause estructurales de la pobreza, de la desigualdad, de la migración también, y enfocarse en la persona, no dejar a nadie atrás, el enfoque verdaderamente en el grupo más excluido en el país. Este año el secretario general ha lanzado una agenda común. En esta agenda común se enfoca alrededor de algunos principios que son muy relevantes, muy importantes para Honduras. Primero, que necesitamos fortalecer y reanimar, también regenerar el contrato social. Y yo pienso que en un contexto como Honduras, en un país así polarizado, también es muy relevante este tema del contrato social y de repensar también la nueva forma del contrato social en el contexto de este siglo, en el contexto también del COVID-19, porque ha exacerbado las desigualdades y las debilidades de la institucionalidad misma. Más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de una empresa estadounidense realizan un paro por primera vez en 30 años. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. Más de 10.000 trabajadores de John Deere, empresa de tractores e implementos agrícolas, han llevado a cabo una huelga después de que miembros del sindicato United Auto Workers rechazaran una subida del salario del 5 al 6%. Se trata del primer paro laboral en más de 30 años. El Frente Unitario de Trabajadores, la central obrera más importante de Ecuador, presentó ante el Parlamento un proyecto de reforma laboral que se opone a otra anunciada por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que consideran antiobrera. Miles de miembros de la Confederación de Sindicatos de Corea del Sur, KCTU, participaron en una manifestación contra la política laboral del gobierno. Lo que también fue una huelga general busca sacar a la luz los problemas laborales en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2022. Más de 6.000 migrantes de distintas nacionalidades marcharon rumbo a Ciudad de México. Unos 6.000 migrantes, en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, arrancaron este 23 de octubre una caravana desde el municipio mexicano de Tapachula, frontera con Guatemala, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México. Los migrantes pretenden arribar a la capital mexicana para regularizar su situación en alguna oficina administrativa del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación. En los primeros días de septiembre, las autoridades mexicanas frustraron el avance de 4 caravanas de migrantes que partieron precisamente desde Tapachula, ciudad que en las últimas semanas ha visto la inusual llegada de miles de extranjeros de al menos 12 países. Debido a ello, los extranjeros señalaron en días previos que su estrategia será caminar agrupados y sin dejar a nadie atrás, para no caminar desintegrados ni ser sorprendidos por las autoridades, a quienes dijeron les pedirán respeto por su caminata. La caravana, apoyada por la ONG Pueblos Sin Fronteras y otras organizaciones de migrantes, aseguró que contarían con hidratación y ayuda médica de protección civil durante el recorrido. Y mujeres de pueblos originarios alzan su voz contra la desigualdad. Rosa Jalja aún recuerda que en su juventud le llamaban India Cochina. De Otilia Lux se avergonzaron cuando se convirtió en ministra de Cultura y Deporte en Guatemala. Y a Elizabeth Centeno no le creían capaz de ser autoridad en su comunidad por ser joven. Todas ellas tienen algo en común. Son mujeres indígenas que alzaron su voz contra la discriminación. Y vamos a sufrir siempre esa discriminación. Pero poco a poco, con lo que tú sabes, ya vas a estar en las casas grandes, yo creo que vamos a surgir. ¿Qué palabras nos decía mi abuelo? Estas palabras siempre vivirán en la memoria de Rosa, que hoy trabaja en radio en Copacabana y le ofrece un espacio a las mujeres que quieren denunciar casos de violencia, tanto en castellano como en aymara. Las indígenas representan el 8.5% de la población de Latinoamérica y el Caribe.
es decir, que son 28 millones de mujeres. Pese a los avances en el respeto por sus derechos, aún persiste la discriminación hacia ellas. Enfrentan un acceso desigual a la justicia, la educación y la participación política. No hay, digamos, una participación plena y efectiva de las mujeres indígenas porque no se los permite el sistema. El sistema es racista y es excluyente. En Latinoamérica la discriminación está latente, tanto en los países que tienen porcentajes importantes de población indígena como Bolivia, Guatemala o México, como en aquellos que tienen un menor porcentaje como Argentina o Uruguay. Desde Bolivia, por ejemplo, Elizabeth Centeno, secretaria general del sector Cumbre en La Paz, denuncia que tiene que lidiar con los comentarios sobre que no tiene la experiencia suficiente para el cargo ya que es muy joven. A la menor injusticia alcen la voz, porque el principal problema de una mujer es quedarse callada frente a una injusticia. En los últimos años, las mujeres indígenas han ganado espacios de representación en parlamentos, en direcciones de decisión y también han logrado mayor visibilidad de sus preocupaciones e inquietudes. Sin embargo, aún falta un mayor acceso a oportunidades. Así lo asegura la especialista de la Oficina Regional para América y el Caribe de ONU Mujeres, Bárbara Ortiz. Hablamos ahora recientemente de la participación de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones. Para Ortiz, los gobiernos latinoamericanos deben eliminar las múltiples formas de violencia a las que se ven expuestas las mujeres indígenas. Otra de las tareas pendientes es respetar sus costumbres e idiomas nativos. También contar con datos y estadísticas desagregados que contribuyan al desarrollo de políticas públicas a su favor. Seguimos hablando de pueblos originarios que van a la Corte Interinstitucional para reclamar por los efectos que tiene la extractividad en Ecuador. Organizaciones indígenas presentaron ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda de inconstitucionalidad a un decreto que promueve duplicar la producción petrolífera en el país. Se trata del Decreto Ejecutivo 95 emitido por el presidente Guillermo Lasso y que ordena varias acciones para incrementar la producción actual de petróleo con el fin de alcanzar el 1.000.000 de barriles diarios. La demanda alega que con esta decisión del Ejecutivo se vulnera el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa y el consentimiento libre e informado. Nemón Tenenquimo, líder del pueblo guaraní, asegura que con este decreto no se les está respetando el derecho a la vida o a la naturaleza. Esos dos decretos es una amenaza grande. Si entra petrolera, si entra minería, es riesgo nuestra vida, nuestros ríos, nuestra selva, nuestros animales, nuestras vidas. En la misma línea, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Issa, dijo que la decisión presidencial ha ninguneado a los pueblos originarios. Debemos decir que en este recurso que planteamos, de manera inmediata debe suspender cualquier pretensión de implementar, en este caso, por la lógica del decreto 95. Mientras no se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada. Las políticas aprobadas por el gobierno de Lasso para intensificar la producción petrolera y minera en el país tienen como objetivo declarado impulsar la economía y reducir la pobreza. Sin embargo, las organizaciones indígenas censuran que su experiencia a lo largo de décadas pone de manifiesto que los beneficios no llegan a las comunidades y que la actividad extractiva entraña riesgos y desastres irreparables para la naturaleza y su forma de vida. Según los arqueólogos que están trabajando en Perú, el siguiente hallazgo podría llegar a reescribir la historia. Un grupo de niños y adolescentes enterrados como ofrenda y un atípico cementerio de la civilización moche tienen en vilo a los arqueólogos que excavan el Centro Ceremonial de Santa Rosa de Pucallá, cuyo contenido puede llegar a reescribir la historia del norte del antiguo Perú.
Gracias a los últimos hallazgos realizados en este lugar del norte del país, pueden romperse dos paradigmas. El primero es que los Wari, el primer imperio de la Sudamérica prehispánica que tuvo su apogeo entre los siglos VII y XIII, no le hizo siempre falta usar la violencia para dominar la costa del actual Perú. Y el segundo es que los Moche, la civilización que dominó la costa norte de Perú entre los siglos II y VII, no era tan homogénea como se pensaba. Este año lograron desenterrar las bases más antiguas de una serie de 3 templos, construidos uno encima del otro, y hallaron en el primero de ellos 4 niños y adolescentes enterrados como ofrenda, junto a otros 4 camélidos y 8 conejillos de indias, que fueron sacrificados en el momento de la inhumación. Así lo explicó el arqueólogo Edgar Bracamonte, director del proyecto arqueológico Valle de Lambayeque, encargado del Museo Tumbas Reales de Zipán. Fue descubierto en el año 2018. En esta ocasión hemos logrado documentar un tercer templo con forma en D, y hemos logrado ya identificar, excavar completamente estos recintos. Hoy sí tenemos totalmente excavada el área, lo que nos permite ya entender qué es lo que ocurrió en este espacio, ¿no? Y sobre todo cómo fue la presencia Wari aquí en la región de Lambayeque. Más enigmático y sorprendente para los arqueólogos resulta ser el cementerio Moche, descubierto en el mismo lugar, con casi 30 tumbas desenterradas que datan de entre los años 100 y 400 después de Cristo. Las excavaciones arqueológicas continúan para resolver estos enigmas gracias al Fondo de Donaciones que administra la Unidad Ejecutora 005 Nailam Lambayeque del Ministerio de Cultura de Perú y con el apoyo de empresas locales y de la familia Ceballos Reyes. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.